Escúchame, pregúntame, dedícame el tiempo, cree en mí. Confía en mí, solo quiero caridad de vida, también calidad y cantidad de tiempo contigo. Quiero que sepas qué me pasa, qué pienso, qué quiero. Quiero que me brindes la confianza, quiero que conozcas a mis amigos, quiero que sepas cuántos tengo. ¿Qué hago en mis descansos? Que como cuál es mi color favorito, mi fruta favorita, mi héroe favorito. Sabes, eres tú por lo que quiero, por eso quiero que seas mi mejor amigo y que quisieras yo como te quiero. No me ignores, quiero aprender muchas cosas de ti y contigo tengo muchas preguntas que solo tú me puedes responder. ¿Cómo tú puedes protegerme, enseñarme, cómo cuidarme de quien me quisiera hacer daño y así evitar que me lastime? Mírame, yo soy tu hijo y necesito de ti. Guíame con tu sabiduría. No nos engañemos. Ese abusador sexual no solamente puede abusar de niños o puede tener relaciones sexuales con niños. En la mayoría de los casos, ese abusador sexual, desde el punto de vista de su sexualidad, podría tener intereses como el de cualquiera de nosotros. Podría tener una vida sexual activa con otros adultos. No solamente su interés está enfocado al abuso de los niños. Así que no podemos hacernos esa imagen de una especie de pervertido con cara de loco, alguien que podemos identificar con suma facilidad. Es una persona que aparenta comportarse como cualquiera de nosotros. Y podríamos pensar, ¿qué hacer con este tipo de personas? Si en su cerebro hay unas alteraciones tan grandes que le impiden tener empatía y entender el dolor que le está causando a un menor de edad, ¿qué hacemos con una persona que no es capaz de entender el sufrimiento ajeno? Como en Colombia se propone el encarcelamiento. En Colombia no hay cadena perpetua para este tipo de actos devastadores. Hay encarcelamiento que puede durar pocos meses o algunos años, todo depende del juez. El hecho es que el encarcelamiento no cambia la manera de pensar de estas personas, no les hace reflexionar, no los lleva a cambiar de actitud una vez son liberados. Un pedófilo lo es para el resto de su vida y va a seguir vulnerando los derechos de los niños por el resto de su vida. ¿Cuáles son los riesgos de que un niño sea abusado? No podría ser simplemente que lo acompañemos, lo aconsejemos, le brindemos afecto luego de que haya ocurrido este evento aterrador para él. ¿O es que el abuso sexual tiene consecuencias por el resto de vida de esa persona que fue víctima? Este es un estudio muy reciente con más de 700 adultos que tenían 3 características, los ubicaron en 3 grupos. Un grupo de ellos prácticamente no había tenido ningún tipo de trauma en la niñez. Otro grupo fue víctima de maltrato físico y verbal, pero no hubo abuso sexual. Y un tercer grupo
es el grupo que nos interesa, el grupo de los que fueron víctimas de abuso sexual. Ese tercer grupo, los que sufrieron abuso sexual en la niñez, cuando se comparaban con los adultos de los otros dos grupos, mostraban que tenían más riesgo de ser maltratados de otra manera también. O sea, decían, además del abuso sexual del que yo fui víctima, también me golpeaban más, también me abusaban verbalmente más, me gritaban, me humillaban, etc. Y esos que fueron abusados sexualmente en la niñez, cuando ya son adultos, tienen más riesgo de tener depresión, ansiedad o estrés postraumático, que ya enseguida les voy a definir. En otras palabras, el abuso sexual en la niñez tiene como consecuencia muchas condiciones psiquiátricas de ahí en adelante por el resto de la vida. Hay estudios incluso que muestran que aquellas mamás que fueron abusadas sexualmente cuando eran niñas, pueden no solamente ellas tener estas consecuencias de depresión, ansiedad y estrés, sino que sus propios hijos pueden también tener el riesgo de sufrir estas condiciones psiquiátricas. Por otro lado, esos adultos que fueron abusados sexualmente en la niñez tenían menos respuesta a los diferentes tratamientos. En otras palabras, cuando se intentaba ayudarles por su depresión o su ansiedad con tratamientos psicológicos o incluso farmacológicos, la respuesta de estos adultos era mucho menor que la de aquellos deprimidos que no habían sido abusados sexualmente en la niñez. Cuando hacemos un resumen de todo lo que se ha publicado hasta el día de hoy sobre las consecuencias del abuso sexual en la salud mental de los seres humanos, los datos son muy desgarradores. El abuso sexual aumenta 4 veces el riesgo de tener cualquier enfermedad en la edad adulta. En otras palabras, una persona que fue abusada sexualmente en la niñez tiene 4 veces más probabilidad de estar visitando médicos, 4 veces más posibilidad de estar recibiendo tratamientos por diferentes enfermedades. Estas son esas enfermedades. 2 veces más riesgo de tener depresión a medida que va avanzando en la vida. 3 veces más riesgo de sufrir ansiedad. 5 veces más riesgo de tener trastorno de personalidad. O sea, de no tener la posibilidad de interactuar normal y apropiadamente con otras personas. Eso causa mucho sufrimiento. 7 veces más riesgo de tener trastorno de conducta, de tener problemas con la disciplina, de tener dificultades para entender el respeto a los derechos de los demás. Y algo sorprendente y preocupante, el abuso sexual no solo afecta o no solo produce o te lleva a un mayor riesgo de tener enfermedades psiquiátricas. También otras enfermedades médicas no psiquiátricas, incluyendo el dolor crónico, pueden presentarse hasta 6 veces más en aquellos que fueron abusados sexualmente en la niñez. Es una enfermedad devastadora, no solo por el impacto que tiene en el momento para la víctima y los que lo quieren, sino porque todo el resto de tu vida te va a mostrar secuelas, consecuencias. Además de eso, otros estudios muestran que los que fueron abusados sexualmente en la niñez también tienen mayor riesgo de consumir drogas y alcohol, o de tener comportamiento antisocial o convertirse en futuros abusadores sexuales. Son datos del Instituto Nacional de Medicina Legal a través de su publicación Forensis, la cual cada año habla sobre la realidad de muchas causas de violencia en Colombia, entre ellas el abuso sexual. El año pasado ellos hicieron en total en todo el país más de 21,000 exámenes médico-legales
que estaban relacionados con delito sexual. De esos casos, 10% fueron en Antioquia, concretamente 5% en la ciudad de Medellín. Lo más preocupante es que de esos 21.000 exámenes médico-legales por abuso sexual, el 86% de ellos fueron practicados en menores de edad. Y como bien lo dijo el señor alcalde, esos son apenas los casos denunciados, esos son apenas los casos visibles. No sabemos a ciencia cierta cuál es la cantidad de subregistro que hay en Colombia, probablemente es muy alta,